Muy buenas tardes. Me gustaría hablaros hoy en cuanto a cosas muy importantes de nuestra vida espiritual. Quizás sería bueno que empecemos preguntándonos si nuestro primer amor sigue bien, seguimos con ese sentimiento fuerte de amor y de compromiso con el Señor, o si en cambio notamos que ha decaído, ¿verdad? ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Estamos realmente llenos de amor y fervor por el Señor o estamos tibios? Ya sabéis que la palabra de Dios nos dice que puede ser que en la Iglesia las personas cuando pierden el primer amor, cuando se ponen a ellos mismos primero en vez de Dios, y llega un momento que la vida espiritual, en vez de estar como Dios quiere, llena de fervor y amor, se vuelve tibia, No es que estemos helados, quizá no estamos muertos de frío, pero no estamos ni mucho menos como deberíamos de estar. Es como cuando los radiadores, hoy porque hace un día de verano, pero imaginaros que hace mucho frío cuando ya está el invierno instalado entre nosotros y hace frío, y los radiadores, en vez de calentarse como es debido para calentar, para dar calor a la estancia, están a medio gas, están solamente un poco tibios. No cumplen la función. Veremos que el termómetro no sube, que seguimos teniendo frío en casa. Bueno, la verdad es que aprovecho estas preguntas iniciales acerca de si el primer amor ha decaído, si cómo estamos espiritualmente, si estamos tibios o estamos realmente bien. Aprovecho estas preguntas para hacer un alto inicial y saludar a Mili y a Paola, que nos visitan hoy. Muy bienvenidas. También la señora Teresa, que estamos muy contentos, señora Teresa, de que esté con nosotros. Muy bienvenida. Y también a Abel y a los demás hermanos que habéis ido llegando. Hoy está con nosotros Isabel, muy bienvenida, y nos alegramos que nos pueda acompañar. Y continuamos con estas primeras preguntas que hemos hecho. Malaquías acusa a Israel y en un sentido también acusa a la Iglesia. ¿Verdad? Lo que hemos escuchado del profeta Malaquías es una seria advertencia, tan seria como que si no hacemos caso de Dios, después de esta profecía vinieron 400 años de silencio. Dios dejó de hablar a su pueblo. El pueblo recibía los mensajes de los profetas a lo largo de los años y de los siglos y no hacía caso. Y llegó un momento que Dios dijo: voy a dejar de hablarles. Ya les hablaré a través de Elías, Juan el Bautista, y a través de aquel Señor que el precursor anuncia que era su propio Hijo Jesucristo. Y pasaron 400 años de silencio. Os decía que a mí me ha dado la impresión que Malaquías acusa a Israel. ¿Por qué os digo esto? Pues porque Dios les asegura, desde el principio de esta profecía, les asegura que les ama. Pero el problema es que el pueblo de Dios, Israel y la Iglesia, a veces no correspondemos. Ya sabéis que el refrán lo dice muy claramente: amor con amor se paga. Si Dios nos ama, y esto no lo podemos poner en duda, porque la palabra de Dios nos lo asegura y ratifica y nos lo confirma siempre, Dios nos ama, empieza así la profecía: yo os he amado, dice el Señor. ¿Vale? Yo os he amado con amor eterno. A ningún otro he conocido de los pueblos de la tierra. En el sentido de que Dios no sabe quiénes son las otras naciones. No, en el sentido de que eran objeto del amor y conocimiento de Dios desde toda la eternidad. Como lo somos también nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Amados con amor eterno. Pero ¿correspondemos a este amor? ¿Nuestro primer amor ha decaído? Os preguntaba al principio. ¿Correspondemos pero con tibieza? Yo creo que hemos de ser muy sinceros y nadie lo puede ser por ti. Son preguntas que solo tú te puedes contestar a ti mismo o a ti misma. Dios les asegura que los ama, pero ellos, el gran problema es que ellos no le corresponden. Y entonces
Malaquías pondrá el dedo en la llaga y dirá, fijaros, los que tienen mayor responsabilidad son los líderes. ¿Estamos de acuerdo que es así? Sí. Y tanto que sí. El Nuevo Testamento lo dirá en palabras, por ejemplo, Santiago, que siempre habla de una forma muy llana, muy clara, dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. Entonces, ¿por qué? Porque recibiréis mayor condenación, porque hay mucha más responsabilidad. Cuanta más responsabilidad Dios te encomienda, mayor puede ser la negligencia y la condenación en la que caes, ¿no? Y por esta razón nadie se debería poner en un lugar al que Dios no le ha llamado, porque la responsabilidad es enorme. Todos somos responsables ante Dios, todos somos responsables y culpables de lo nuestro, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Somos una iglesia, somos un cuerpo local. No podemos decir, no va conmigo. Hay problemas aquí que son problemas de todos, porque la tibieza, ¿sabéis? Iba a decirlo en catalán, s'encomana, se pega. El amor que pierde, que decae, se pega, se contagia. Nos influenciamos unos a otros, para bien o para mal. Y esto es lo que dice precisamente esta porción de la palabra de Dios. La profecía es contra los sacerdotes. Hemos leído toda esta parte del capítulo 1 y el capítulo 2 continúa hasta el versículo 9. La función, me gustaría en primer lugar hablaros de la función, el ministerio que tenían los sacerdotes en Israel. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Me podéis ayudar un poquito con esto? ¿Cuál era el ministerio, las funciones que debían realizar los sacerdotes en Israel? Tenían que hacer de mediadores, de intercesores delante de Dios por el pueblo de Dios. Y sus funciones son las siguientes. Yo voy a leerlo. En primer lugar, cuidar de la pureza del culto que damos a Dios, ¿verdad? ¿Para qué estamos aquí esta tarde? Bueno, yo tengo siempre una enorme alegría porque al venir os veo, podemos hablar, podemos ponernos al día cómo ha ido la semana, pero este no es el propósito principal. No venimos a ver a los hermanos. Sí, vemos a los hermanos y nos alegramos, y esto es una bendición añadida que Dios nos da. ¿Pero a qué venimos? A dar culto a Dios, ¿verdad? El propósito de Dios, cuando Faraón se opuso, cuando él llamó a Moisés en aquel desierto cuidando su rebaño y lo envió a Egipto para liberar a su pueblo y sacarlo de la esclavitud y del maltrato que recibían allí, ¿qué le decía Moisés de parte de Dios a Faraón? El mensaje era muy claro: deja ir a mi pueblo para que me dé culto. Deja ir a mi pueblo, libera a mi pueblo, ya no más esclavitud. Propósito, para que me dé culto, ¿verdad? Y este es el propósito que Dios tiene también con nosotros como hijos e hijas de Dios y discípulos de Jesucristo. El sacerdote estaba puesto para cuidar de la pureza del culto a Dios, ¿verdad? Mucho de lo que se hacía en el culto era para que las personas supieran que había esperanza, que podría haber perdón para sus pecados, que se habían equivocado, que habían cometido cosas graves, pero que podían ofrecer a Dios los sacrificios necesarios para recibir el perdón y ser purificados de sus pecados. Bueno, este en un sentido es el mensaje del Evangelio, que en Jesús tenemos la redención de nuestros pecados y el perdón de nuestras culpas, ¿verdad? Este es el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es que todos estos sacrificios que se debían hacer bien, como Dios quería que se hicieran, que todos estos sacrificios debían hacerse de corazón, con buena actitud y sobre todo con la fe de que un día Dios enviaría al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de una forma definitiva. Jesús, el perfecto sacrificio, la perfecta ofrenda, el perfecto sumo sacerdote. Todos los sacrificios que se realizaban a lo largo de la historia miraban al futuro, al día en que el Cordero de Dios moriría por nuestros pecados en la cruz.
Pero había otra función de los sacerdotes. Tenían que enseñar al pueblo la voluntad de Dios. Tenían que decirles al pueblo cómo era Dios. Todo el ritual hablaba de que el Dios grande y verdadero, el Dios santo, quería ser adorado de una forma correcta. Por ejemplo, Dios no quería sacrificios de niños, como las naciones alrededor practicaban. Dios no quería eso. Dios quería unos sacrificios sencillos, pero puros, ofrecidos de corazón. Y el pueblo debía ser enseñado en la ley de Dios, debía ser enseñado en el conocimiento verdadero de Dios. Esa era la función del sacerdote. Estaba allí para hablar a Dios del pueblo, pidiendo perdón, pero también estaba allí para hablar al pueblo de Dios y transmitirle un correcto conocimiento de Dios y de su ley. Y todo se cumplió en Jesucristo, ¿sabéis? Todo. Él es el perfecto sacrificio por nuestros pecados, es el perfecto sacerdote que vive para siempre, para pedir perdón por nuestro, para pedirle a Dios que nos perdone, que nos ayude, que nos dé su espíritu, que nos bendiga, que nos guíe. Ahí está Jesucristo. Cuando resucitó y ascendió a la diestra del Padre, se puso a la diestra del Padre en ese lugar de honor sobre todo el universo, y allí intercede por nosotros. Vive para interceder siempre por nosotros. Su presencia allí es nuestra seguridad, la seguridad de que Dios nos ama y nos va a salvar, porque el Hijo a su diestra le recuerda y le pide por aquellos por los que Él murió en la cruz para salvarles de la condenación que merecían sus pecados. Él es el perfecto sacrificio y sacerdote, pero también es el perfecto maestro y profeta. Nadie habló como Jesucristo, ¿verdad? Dios ha hablado de muchas maneras, en muchas épocas, de muchas formas, pero al final la revelación máxima y perfecta de Dios nos ha sido dada en Jesucristo, ¿verdad? Pero en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. Y aquí está. En el Nuevo Testamento tenemos esta revelación perfecta de la voluntad de Dios, de cómo es Dios y de cuál es su voluntad para nosotros. La tenemos aquí en la Biblia. Después del profeta Malaquías empezamos a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, las cartas y el Apocalipsis, ¿verdad? Y así nos hacemos una idea de esta revelación perfecta, completa, que Dios nos ha dado, definitiva, que Dios nos ha dado de Jesucristo y por medio de Jesucristo. Me gustaría que nos planteemos en primer lugar si lo que hemos leído se puede aplicar a nosotros o no. A ver, un mensaje de hace 2400 años, dirigido a los sacerdotes hebreos que debían continuar con la pureza del culto en Israel después de tanto pecado y de tantos juicios y disciplina de parte de Dios que les había llevado a ser esclavos otra vez de las naciones. Después de ser liberados de Egipto, sus pecados eran tan grandes y tan graves que Dios les volvió a llevar prisioneros por las naciones de alrededor. Y de nuevo los había traído milagrosamente en la época de Malaquías, de nuevo habían vuelto a sus tierras y Dios les había permitido reedificar el templo y la ciudad de Jerusalén y las murallas de Jerusalén, y allí estaban otra vez dando culto a Dios. Y todo lo que Dios les tiene que volver a decir, hermanos. Es increíble. Pero os preguntaba, ¿esto lo podemos aplicar a nosotros? ¿Es un mensaje, por ejemplo, que Dios dirige solo al pastor de la iglesia, porque es el pastor y sería quizá lo que más se parece, algunos pueden pensar, lo que más se parece al sacerdote de esa época? No, hermanos, no, esto no es un mensaje solo para mí, sino yo me lo habría tomado muy en serio en mi casa y no estaría aquí hablando de él. Esto es un mensaje de Dios para todos
para todo el pueblo de Dios, porque es un mensaje dirigido a los sacerdotes y al pueblo que acudía a los sacerdotes para presentar sus malas ofrendas, esas ofrendas realmente ofensivas que estaban presentando en aquel momento a Dios. Entonces me gustaría razonaros un poco esto, ¿no?, que os estoy diciendo, que es un mensaje para todos. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar Dios habla, como os decía, a los sacerdotes y al pueblo que acude, pero también porque todos nosotros y nosotras, los que estamos aquí y las que estáis aquí, somos sacerdotes para Dios. Sabéis que uno de los grandes redescubrimientos de la Reforma, en una época en que había el pueblo laico, el vulgo y el clero, ¿verdad?, el Vaticano, la curia romana, los curas, los monasterios, en ese momento, cuando surgió la Reforma, había una gran y equivocada diferencia entre el pueblo laico, llano, y el clero, los sacerdotes, la élite. Falso. La palabra de Dios nos dice que todos somos sacerdotes. No que hay una élite privilegiada que lo es y los demás no, sino que todos y todas somos sacerdotes para Dios, ¿verdad? Lo dice cuando en Primera de Pedro 9, vamos a leerlo, en Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer en primer lugar los versículos 4 y 5. El Señor dice que nos acerquemos a Él, que es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero más para Dios escogida y preciosa. Jesucristo es esta piedra viva, escogida por Dios y nosotros unidos a Él. Vosotros también, versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Vale? Aceptables solo por medio de Jesucristo, pero fijaros que se dirige a nosotros como un sacerdocio santo. Somos santos sacerdotes para Dios que tienen la misión de ofrecer sacrificios espirituales que son aceptables porque es a través de Jesucristo. Entonces, también la palabra de Dios nos dice aquí en el versículo 9 que nosotros somos linaje escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito de Dios con nosotros, que como sacerdotes seamos luz en el mundo en el que vivimos, que está lleno de tinieblas, que demos testimonio de Dios, que anunciemos sus virtudes, porque Él nos ha llamado con amor y nos ha hecho hijos e hijas suyos. Así que todos tenemos, es verdad que hay diferentes responsabilidades en la Iglesia, ¿no? Cuando digo que todos somos sacerdotes, esta gran verdad se vuelve a resaltar en Apocalipsis capítulo 5, cuando Dios dice que Jesucristo con su preciosa sangre nos ha redimido y ha hecho de nosotros una nación santa, un reino de sacerdotes para Dios. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, ¿verdad? Tenemos esta enorme responsabilidad y es de todos, no es solo del pastor y de los diáconos de la Iglesia, es de todos. La palabra de Dios es muy clara, que la responsabilidad que tenemos como Iglesia es colectiva y es compartida y es de todos y cada uno de nosotros. Sí es verdad que en función de los dones y del llamamiento de Dios, en función de esto, cada uno tiene una responsabilidad personal diferente en base a los dones y al llamamiento de Dios. Si el don que hemos recibido, el don o los dones, yo creo más bien que el Señor, que es muy generoso, nos da dones en plural.
Si esos dones los pones debajo de la alfombra, esperando el día glorioso que Jesucristo vuelva en poder y gloria y te pida cuentas, entonces vas a oír esas palabras: mal siervo y negligente, tú sabías que yo quería que lo utilizaras y lo has escondido, lo has enterrado, lo has guardado y no lo has utilizado, ¿verdad? Pero aquellos que lo han puesto por obra oirán palabras de alabanza del Señor: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que es verdad que en función de la vocación de Dios y de los dones recibidos, cada uno tendrá que dar cuenta de lo suyo. Ciertamente es así. Y los pastores, pues que no nos pase nada. Porque el Señor, perdonadme que lo exprese así, con todo el respeto y reverencia, o sea, la responsabilidad, yo creo que a veces no pensamos en ello, porque si te lo paras a pensar, habría pocos pastores capaces de mantenerse en el ministerio que el Señor nos ha encomendado y con la responsabilidad que ha puesto sobre nosotros, de cuidar a la iglesia, de enseñarla, de velar por ella, de velar no solo que se predique la verdad, sino que se obedezca. Es una responsabilidad tan enorme que yo creo que vamos, si viviéramos solo pensando en esto, nos envejeceríamos en 4 días. Y bueno, pues lo cual no quiere decir que la manera de vivirlo sea olvidándonos de ello, ¿no? Lo contrario tampoco es la solución. Hemos de mantener un equilibrio, confiando que el mismo Señor que nos ha llamado nos dará la sabiduría y las fuerzas para realizar la obra que nos encomienda. Pero la verdad es que os hablo de esto y lo hago con una sonrisa, pero lo hago también con temor y temblor, porque Santiago lo dice muy claro: no os hagáis maestros, muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. O sea, realmente la responsabilidad y el riesgo de no cumplirla es enorme, y esto no se puede nunca tomar a la ligera. En un sentido, todos somos responsables ante Dios de la predicación del Evangelio, de orar por las necesidades espirituales de los que Dios te encomienda, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas, las hermanas y hermanos de la Iglesia, los jóvenes, los niños de la Iglesia que ahora están en la escuela dominical, y también de usar los dones que Dios nos ha dado para su gloria. Entonces ahora me gustaría que hoy vamos a hablar, aunque sea brevemente, vamos a hablar de la reverencia. A mí me daba más bien rabia, algunos cuando era un joven pastor de 30 años me llamaban reverendo, y os he de confesar que me daba más bien rabia que otra cosa, porque no me consideraba tal, ¿no? Yo me veía como una persona más, como un chico joven en la iglesia con algunos hermanos que tenían mucha más experiencia que yo, muchos más años que yo y también más conocimiento que yo. Entonces la verdad es que eso a veces no sabía cómo tomármelo. Y así que si me lo decís me lo vais a notar. No sé exactamente todavía hoy cómo tomármelo eso, Pero hoy me gustaría hablaros de la reverencia que debemos a Dios, no al reverendo, porque no utilicéis esa palabra, por favor. Me gustaría hablar de la reverencia que debemos a Dios y de lo contrario, la irreverencia que a veces se manifiesta. La definición de reverencia es una buena actitud de quien conoce a Dios y le adora de corazón, en espíritu y en verdad, con temor de Dios, reconociendo su grandeza. ¿Verdad que a veces cantamos Majestad, oh ta Majestad? ¿Qué significa Majestad? Grande, grande, majestuoso. Es algo inmensamente grande, impresionantemente grande. Pues así es nuestro Dios y mucho más. Su grandeza, ¿no? La reverencia es de la actitud que tiene el que reconoce la grandeza, la majestad, la gloria y la santidad de Dios. Ponedme un ejemplo en la Biblia de una persona reverente. La reverencia era aquellas dos blancas. La viuda pobre que puso 2 moneditas, las más pequeñas que había, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene en mente un ejemplo clarísimo de reverencia? David. ¿David? Sí.
Sí, sí, aunque a veces se olvidaba también, ¿no? David tenía sus momentos malos, tuvo sus momentos malos, ¿no? Pero sí es verdad que el David arrepentido era muy reverente. No hay más que leer, es impresionante, ¿verdad? Yo los quisiera aprender de memoria, el Salmo 32 y el Salmo 51. El Salmo 51, qué reverencia en las palabras del David arrepentido por haber pecado contra Dios y haber adulterado con Betsabé. ¡Qué reverencia! O sea que se puede ser un gran pecador como lo fue David, ¿no? Y al mismo tiempo después darte cuenta y que eso te lleve al buen lugar. Lo que le pasó a él fue que Dios le llevó a una actitud de profunda humillación, arrepentimiento y reverencia. Bien, muy buen ejemplo, gracias. Samuel, oye, ¿no? ¿Cómo es? Dios habla, oh Dios, que tu siervo oye. ¿Verdad? Qué reverencia. En contraste con los hijos de Elí, ¿verdad? Los hijos de Elí eran todo lo contrario, fornicaban en el templo, cometían toda clase de barbaridades en el templo. Era los dos extremos, ¿no? Samuel, humilde y reverente, siempre dispuesto a escuchar y a obedecer a Dios, y en cambio los hijos de Elí, terrible, el otro extremo. Pues bien, muchas gracias por los ejemplos. Isaías, que cayó como muerto, diciendo: ay de mí que soy pecador, que soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos. Podríamos multiplicar los ejemplos. A mí me gustaría hablaros del doctor Rambo, no del Rambo de las películas, porque a todos se os ha ido un poco... No del Rambo de las películas. El doctor Víctor Rambo, oftalmólogo famoso de la India. Este doctor, que practicó la oftalmología en un país lleno de necesidad, ya sabéis todavía hoy cómo se vive las personas pobres de la India, la gran necesidad en la que se encuentran. Pero este hombre practicó de una forma generosa la medicina en la India, y ¿sabéis cómo empezaba cada día su jornada? Lo llevaba una furgoneta por los polvorientos caminos, y cuando llegaba a las clínicas lo primero que hacía al bajar de la furgoneta es salía y se arrodillaba y se ponía a orar delante de todo el pueblo en el que estaba aquel hospital, ¿verdad? Allí en medio del polvo de la plaza, del camino, de la carretera, donde estuviera, él empezaba su día de medicina oftalmológica de rodillas, buscando el favor de Dios. Pues sabéis que después de un tiempo de hacerlo, había muchas otras personas, pacientes que le esperaban, los niños del lugar que se arrodillaban allí con él. Y la mayoría de la multitud que presenciaba esa escena inclinaba su cabeza, porque la reverencia del doctor Rambo se contagiaba. Y la irreverencia también se contagia. Las dos cosas se contagian. Así que tendremos que tener mucho cuidado de lo que transmite nuestra vida. Nuestras vidas deberían transmitir una profunda reverencia llena de humildad y de temor de Dios. Porque esto al final va a ser nuestro poderoso mensaje en un mundo irreverente, profano, que niega a Dios, que le blasfema, que levanta el puño en contra de Él y que hace mil barbaridades. Que mantengamos nuestra actitud en este mundo llena de temor de Dios, que es el principio de la sabiduría y de reverencia. ¿Cuáles son los síntomas característicos de la irreverencia? ¿Cuáles son? Malaquías nos habla de ellos. Vamos a ir al profeta Malaquías, vamos a leer algunos versículos salteados, bueno, en orden correlativo, pero vamos a ir leyendo versículo por versículo. El versículo 7. Bueno, en primer lugar, a ver, es que tremendo, versículo 6, ¿no? El hijo honra al padre, dice Malaquías. El siervo, el esclavo, honra a su señor. Si pues, dice Dios, si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo vuestro señor, ¿dónde está mi temor?
Así dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y entonces, asustados los sacerdotes, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Vale? Y aquí empezamos a hablar de los síntomas de la irreverencia. No tenían respeto ni temor de Dios, ni le honraban como era debido. Que Dios nos guarde de caer nosotros en esos mismos síntomas característicos de la irreverencia. El primero de estos síntomas es que es adoración low cost. ¿Vale? Lo voy a decir así en palabras. El primer síntoma, la adoración es low cost. ¿Verdad? Amazon, ¿verdad? Todo, vamos a buscar cosas buenas pero baratitas, low cost, ¿no? Los vuelos, lo mismo. Queremos ir, viajar y tal, pero si es posible, los que no tenemos muchos recursos, ¿qué hacemos? Buscamos el mejor precio para ese billete, low cost. Pero en la adoración a Dios esto no debería plantearse así. Nunca deberíamos plantearnos las cosas así. ¿Cuál era el problema de los israelitas y sus sacerdotes? ¿Qué le traía el pueblo? Porque los que traían los sacrificios era el pueblo. ¿En qué, versículo 7, en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La mesa era donde se ponían los panes de la proposición y donde también, al llevar los animales para ser sacrificados, aquellas mesas, no la del pan de la proposición, sino otras habilitadas, se utilizaban para matar y descuartizar a los animales antes de ofrecer las partes correspondientes para el sacrificio. Y entonces, el versículo 8... ¿En qué te hemos deshonrado? Pregunta el versículo 7, segunda parte. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y entonces Dios le reta, preséntalo a tu príncipe. Preséntale este animal como un regalo a tu gobernador. ¿Verdad? Porque ellos en aquel momento tenían un gobernador persa. Era una provincia del imperio persa. Y les reta, Malaquías, a través de la inspiración de Dios, les reta, preséntale estos animales al gobernador a ver qué cara te pone. ¿Os imagináis, hermanos? No sé si conocéis la frutería Antonia. No sé si la conocéis. ¿Verdad? Yo voy a veces, la frutería Antonia es muy buena, es muy conocida, porque la verdad es que se compra fruta barata, muy barata, fruta y verdura, a cajas, de verdad. Parece aquello una sucursal del Mercabarna. Yo de joven había ido a comprar al Mercabarna la fruta y la verdura y sé aquello, ¿no? Aquellos inmensos pilas de cajas de todo, ¿no? Tan bonitas. Pero bueno, Antonia está especializada. Es una frutería y verdulería para pobres. ¿No? Entonces ella pone las cosas muy bien de precio, compra partidas que ya no están muy bien y las pone a disposición pues, de las personas que necesitan comprar barato. ¿Os imagináis que hay que ir con cuidado? Si vas allí tienes que triar una mica, tienes que mirar qué coges, porque si no te llevas pues cosas que enseguida se te estropean. ¿Os imagináis que queremos hacer un regalo a nuestro jefe? Vamos a Calantonia, a la frutería, y empezamos a coger allí, sin mirar demasiado, unas cuantas bolsas de fruta selecta, entre comillas, y cuando se la damos al jefe ya está podrida. ¿Qué cara pondría? Aunque la pongas en aquellas cestitas tan monas que preparamos para Navidad, ¿no? Las cestas, aunque la coloques allí muy bien colocada, si la fruta está en mal estado, ¿cómo le vas a regalar esto a tu jefe? ¿Cómo le vas a regalar un vino de Tetrabric si quieres quedar bien con él? Te tendrás que ir a buscar una botella de estas de reserva de un buen vino de la tierra, ¿verdad? Claro, y entonces el jefe valorará el regalo que le haces. ¿Y a Dios? ¿Qué le estamos dando a Dios?
¿Le estamos dando fruta en mal estado? ¿Le estamos dando de lo más barato y tirado? Este era el problema, Este era el problema que había aquí. Y Dios les dice con toda razón en qué, pero no os dais cuenta de la barbaridad que estáis haciendo. Si con un gobernador terrenal de provincia tenéis todos los miramientos que tenéis, ¿cómo no vais a tener cuidado y esmero al presentar vuestras ofrendas a Dios? ¿Le vamos a dar de las monedas que nos sobran, de lo que no queremos? ¿O vamos a hacer como esa viuda que de todo lo que tenía le dio al Señor, ¿no? Le dio solo 2 moneditas, pero era todo lo que tenía. Y Dios lo recibió como un cofre lleno de oro, no, más, mucho más que eso. Eso para Dios fue mucho más que la ofrenda de un rico que ofrendara sacos de oro. ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Adoración low cost? ¿Barata, que no nos cuesta, que no nos exige esfuerzo o sacrificio? Hebreos 13 nos dice con toda delicadeza, como lo hizo Pedro, ¿verdad?, que estamos puestos para presentar sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo y así le serán agradables. Y Hebreos 13 nos dice que, en primer lugar, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Hacer el bien, la ayuda mutua, la ayuda al necesitado, al hermano o a la hermana que necesita de ti. Eso es un sacrificio espiritual que glorifica a Dios. La adoración verdadera que nace de un corazón agradecido, pero también respetuoso, reverente, ¿verdad? Porque no vamos, una cosa no está reñida con la otra, ni mucho menos. Algunos se plantean la vida así: mira, primero mis estudios o mi trabajo, eso lo primero. Después mi ocio. Si queda un poco de tiempo para la familia, ¿verdad? Y lo que sobre, para Dios. Adoración low cost, hermanos. Esto no tiene nada que ver con los discípulos y las discípulas de Jesucristo que encontramos en la Biblia. No tiene nada que ver. Esto no sé qué es otra cosa. Es una religión que al final se ha estropeado mucho, pero eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. Esto nos lleva al segundo síntoma característico: la adoración negligente, descuidada. ¿Verdad? Lo estamos viendo cuando pensábamos, vamos a darle a Dios menos de lo que le daríamos a nuestro jefe de nuestro trabajo, que es un hombre o una mujer como nosotros, y vamos a ser más descuidados y negligentes en lo que traemos para Dios cuando le adoramos, porque no es una cosa solo de domingo. El domingo es la punta del iceberg, ¿verdad? Es lo que haces con tu vida toda la semana, todos los días, todas las horas. En tu trabajo debes glorificar a Dios, en tu vida familiar debes glorificar a Dios, en tu tiempo libre debes glorificar a Dios. Es que nuestras vidas son del Señor porque somos del Señor. Y entonces, al final, Malaquías pregunta en este libro: ¿robarás a Dios? ¿Te atreverás a robarle a Dios, dándole de las monedas que te sobren, cuando lo que Él espera de ti es que te esfuerces en dar tus diezmos y tus ofrendas? ¿Robará el hombre a Dios? Pues no debemos hacerlo. Y piensas, acaba preguntando en el versículo 9, ¿verdad? Esta adoración negligente. Dice: ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas?, dice el Señor. ¿Qué queremos? ¿Que Dios nos bendiga? ¿Que Dios nos escuche? ¿Que Dios nos dé aquello que necesitamos y le pedimos, si nuestras vidas van diametralmente opuestas y en dirección contraria a lo que Dios espera de cada uno de nosotros, y le estamos dando adoración low cost y adoración negligente y descuidada? ¿Piensan acaso aquellos que sirven a Dios que si menosprecian a Dios les va a ir bien? A ver, es que es increíble que podamos llegar a este punto.
Hermanos, pero estas cosas pasan. Si yo os contara, estas cosas pasan, ¿no? De personas que dices, ¿cómo puede ser? ¿No? Que yo lo he visto en la iglesia con una actitud tan piadosa y que ahora lo esté oyendo irreverente, casi blasfemando el nombre de Dios. ¿Cómo puede ser que una persona pase de un extremo al otro y que en la iglesia parezca uno de los más santos y que cuando salga se lo lleve el demonio? ¿Cómo puede ser? Y estas cosas pasan, ¿no? Por eso los versículos 12 y 13 quisiera leerlos, por favor. En los versículos 12 y 13 nos hablan de la adoración que valora poco o no valora las cosas de Dios y que por lo tanto desprecia a Dios. Cuando tú no valoras las cosas de Dios, ¿sabes lo que pasa? Que esta es una moneda que tiene dos caras. La otra cara es que estás despreciando a Dios. Si no valoras las cosas que Él hace, que Él te da, es que lo estás despreciando a Él. Estás escupiendo en la mano de aquel que te cuida, te ama y te bendice. Y eso es terrible, hermanos. Eso es de Esaú. Esaú, el hermano de Jacob, del que nos hablaba hace un momento Malaquías en el primer capítulo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esaú valoró más un guiso de su hermano que sus derechos espirituales de primogenitura. Es decir, él era el sacerdote de la familia. Y Esaú lo cambió, eso lo valoró menos que un plato de lentejas, que un guiso. No sabemos si era lentejas, era un guiso rojo. Imaginaros. Pero a veces, hermanos, que a nosotros nos pasan cosas así, que estamos valorando más las cosas de este mundo que pasan, porque todo lo que hay en este mundo pasa, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estamos valorando más eso que las cosas del Señor, que estamos con una actitud de que no lo valoramos, de que lo menospreciamos, de que no nos damos cuenta de los privilegios que Dios nos ha dado. ¿Dónde vamos a llegar? A ver, me gustaría que nos planteemos, ¿no? Mirad, tenemos aquí la Santa Cena, en unos minutos vamos a estar celebrando juntos esto tan importante. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo valoras la palabra que el Señor nos ha dado hoy? ¿Cómo valoras que dentro de unos instantes estemos en memoria de Jesús recordando que Él murió por nosotros? Recordando que hay un nuevo pacto en su sangre, la sangre que derramó para perdón de nuestros pecados. ¿Cómo lo valoras? ¿Es esto sin importancia? ¿Acaso estás pensando, ay, que yo estaría mucho mejor con los amigos, tomando algo? Ay, que yo estaría mucho mejor con el partidazo que están echando ahora, ¿no? Porque estaría más cómoda descansando un poco en casa que recibiendo lo que Dios nos está dando aquí hoy a los que hemos venido. Perdonadme, ya sé que este mensaje quizá es más adecuado para los que no han venido que para vosotros, pero gracias a Dios vosotros estáis aquí para compartirlo con ellos, ¿verdad? Gracias a Dios en la Iglesia hay esta unidad que nos permite compartir después con los que no están aquí. Así que, queridos hermanos, valoremos las cosas del Señor, honrémosle con nuestra vida, con nuestra adoración, que no sea una adoración hipócrita. Esta sería la cuarta y última característica, el síntoma característico de la irreverencia, la adoración hipócrita, ¿verdad? Aquí parecemos santos y no lo somos, después salimos y somos igual o peor que los de fuera. Adoración hipócrita. Esto es la culminación de nuestra vida. Si nuestra vida no está como el Señor quiere, cuando vengamos aquí, ¿por qué nos esforzamos, pregunto yo, por dar una imagen mejor de cómo estamos en realidad espiritualmente? ¿Por qué? ¿Por qué queremos y nos esforzamos? Oye, y sabemos hacerlo bien, ¿eh? Y al final damos esa imagen que es mucho mejor de lo que en realidad somos y de cómo en realidad estamos, habiendo dejado el primer amor que ha decaído, estando tibios espiritualmente como estamos.
Que el Señor nos ayude a ser sinceros, porque si algo Jesús, nuestro Señor y Salvador, se enfrentó fue a la hipocresía, la denunció, la confrontó y les decía: fariseos hipócritas, ¿verdad? ¡Qué religiosos sois! ¡Qué imagen tan guapa que dais a los demás! Que dais ofrenda y hacéis tocar la trompeta para que todo el mundo lo vea. Que oráis y no oráis en la habitación íntima de vuestra casa, sino en la calle, en una esquina, para que os vean los que vienen de aquí y los que vienen de allí. Hipócritas. Que el Señor nos guarde de caer en esta situación que Jesucristo denunció en su época, porque decía: mirad, el problema es que este pueblo de Dios, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Hemos visto, es un mensaje muy serio para la Iglesia, es un mensaje serio porque todo lo que tiene que ver con el Señor siempre debería estar impregnado de temor de Dios, de humildad y de reverencia, porque la irreverencia nos llevará a un callejón sin salida donde lo único que hay, como dice aquí Malaquías varias veces, maldito el que engaña. Maldito, nos lleva a un lugar de maldición, y Dios quiere todo lo contrario para nosotros, quiere llevarnos a un lugar deleitoso de bendición en el que Dios es honrado en nuestras vidas y Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Este mensaje se lo puso en el bolsillo un joven evangélico en un acto evangélico que se organizó en el año 85 a Jordi Pujol, en aquel momento el gran presidente de la Generalitat, 20 años, se lo puso: Dios, qué advertencia, ¿verdad?, para él, Dios honra a los que me honran. Y él, cuando fue a hablar, se lo sacó y nos lo leyó. Y agradeció que le hubiéramos recordado, como yo lo hago hoy con todo mi amor, que Dios honrará a los que le honran, le respetan y le muestran la debida reverencia y amor y gratitud en todas las áreas de su vida. Y ojalá hoy, al tomar este pan y este vino, con toda sinceridad, arrepentidos de corazón, digamos: Señor, perdona, porque a veces he sido irreverente, he sido negligente en mi adoración, he querido una adoración low cost que no me cueste mucho, he querido dar una imagen que no corresponde a lo que soy y a cómo estoy en realidad. Que el Señor nos ayude. Amén.